¿Qué tal? Mi nombre es Alberto Lizama. Voy a hablar sobre la audiencia de juicio oral penal. Bueno, este es después de la etapa de la audiencia preparatoria, la audiencia intermedia, que da lugar a esta última etapa. Para esto, el tribunal de enjuiciamiento ya habrá dado como óptimas las condiciones que deben estar listas para el debate mismo que se va a realizar en la audiencia del juicio oral. Posteriormente, se le va a conceder la palabra al Ministerio Público para realizar sus alegatos de apertura. En la misma línea, después se le da el uso también al asesor jurídico de la víctima o del ofendido. Y seguimos con el uso de la palabra también, con el mismo derecho, al defensor del acusado. Bien, los alegatos de apertura básicamente expresan lo que es en primer punto lo que se le llama la teoría del caso. La teoría del caso es la manera de cómo plantean cada una de las partes lo ocurrido, es decir, cómo se dieron los hechos. Sin duda el MP tendrá una versión, el asesor jurídico por lo general compartirá y abundará, si es posible, sobre la teoría del caso, para defensa de su cliente, y de la misma manera, en defensa de su cliente, lo hará el defensor del acusado, obviamente con una teoría del caso no es necesariamente distinta, pero sin duda que se haga entender de que realmente no debe ser juzgado y condenado porque la teoría del caso dice otra cosa. Entonces, los alegatos lo que dan vida a la teoría. La teoría ya está establecida, pero al momento de los alegatos se le da vida a la misma. También cabe señalar de que una de las partes principales de los alegatos, que puede ser y no, pero mayormente se hace de que se hace uso de la promesa de que se tiene pruebas de que esa teoría puede ser comprobada. O sea, una prueba bastante fuerte del por qué se va a demostrar de que la teoría del caso es cierta. Insisto, esto puede ser de las tres partes, perdón, de la fiscalía y del acusado. Expresados los alegatos, se va al desahogo de las pruebas. El desahogo de las pruebas en el mismo orden, primero es la fiscalía, para después darle lugar al defensor. Para resolver la prueba que haya defectado la defensa, la dinámica del desahogo, en el caso de peritos, de testigos, es la siguiente. Aunque me estoy saltando una parte, porque después de los alegatos se llega al interrogatorio, que es la manera de cómo las pruebas documentales, las pruebas sin duda estarán ahí y llamarán, por supuesto, a las personas y testigos que son parte del mismo. Entonces, en el caso de peritos y en el caso de testigos que de propia mano sean testigos confiables, se va a ir en un orden, es decir, la parte que ofrece al testigo es el primero
que tiene el derecho a interrogar, hacerle las preguntas necesarias, y después se le da la oportunidad a la contraparte para poder hacer un contrainterrogatorio. Esta parte es sumamente crucial, porque de ahí es que se muestra no solamente la inteligencia, la sagacidad, sino el conocimiento jurídico, de donde no caben ciertas cuestiones. Es decir, si por ejemplo en el caso, por ejemplo, del perito, que diga, bueno, si no fue muy precisa su información al momento de dar su testimonio, y se le haya dicho, por ejemplo, ¿no?, pues a la altura del brazo izquierdo. Bueno, pero ¿qué altura? Solamente con eso, pues la contraparte puede decir, bueno, resulta que no, es de esta parte. Pues esta parte ya no es el brazo, esta parte es el torso. Y bueno, pues esa es tarea del abogado defensor, decir, bueno, si tuviese ese fallo, ¿por qué? También hay que hacer alusión mucho a de que si la persona bebe, si la persona tiene problemas de la vista, si esa persona estaba cansada. Todo esto es a partir de reforzar la teoría del caso de la parte propia, tanto de la fiscalía como del defensor, y hacer que los testigos, que son parte de las mismas pruebas, tengan menos credibilidad. Para esto también el código establece que hay una serie de preguntas que no son permitidas. Sin embargo, es tarea de las partes el objetar esas preguntas. Ya el juez deliberará si da lugar a la objeción o no. ¿Por qué daría lugar a la objeción? Pues si la pregunta, por ejemplo, es muy tendenciosa. ¿Tendenciosa en qué? Por ejemplo, que esté guiando al interrogado. Ese día que tú fuiste caminando, no sabemos realmente fue. Ese día que tú fuiste caminando y disparaste, bueno, discúlpame, que estás hablando de un hecho no comprobable. Ese tipo de objeciones son las que se tiene que estar muy avispado por parte de las partes para poder objetar, y por supuesto que no se tome a menos credibilidad el testimonio de tal. Una vez dadas estas este interrogatorio y contrainterrogatorio, bueno, se pasa a la fase de la clausura, de los alegatos de clausura, que esto es básicamente el discurso de sentirse ganador, es decir, que cada parte va a decir que se comprobó, del por qué ellos tienen razón en sus argumentos, del por qué se debe culpar, o en dado caso la parte defensora no culpar, y depende de la manera de expresarse, por supuesto, y del peso de las cargas que haya pasado y cómo se haya dirigido en los interrogatorios, es de que pasa la última fase, que es la deliberación. En este caso, pues el juez delibera si se es condenatorio o no. Para esto también hay que tomar en cuenta de que para que una persona sea condenada tiene que ser un hecho que se haya comprobado sin lugar a duda, que no quepa una duda razonable de que haya sido culpable. Es decir, la duda razonable es la que indica que no hay duda de que esta persona fue. Si en dado caso hubiera una duda de que puede ser, pero puede no ser, no se puede condenar a alguien solamente por la suposición. Tiene que ser comprobado específicamente. En este caso, pues la deliberación debería ser la nulidad, es decir, que sea un juicio nulo, y pues esa es la manera de deliberar. Entonces es la condena, la absolución o la nulidad, que básicamente pues no se llega a nada, el acusado pues es dejado en libertad. Ese es mi resumen
trato de hacerlo bastante práctico, pero a grandes rasgos esa es la manera de cómo fluye la audiencia y el juicio oral. Muchas gracias por el tiempo, profesor, y un gran saludo.